nació importante. Córdoba se gestó importante. Hacia 1918, dicen los viajeros que anduvieron por aquellos tiempos, que Córdoba ya era una ciudad completa. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenía todo lo necesario para una ciudad desarrollada. Córdoba tenía sus calles empedradas, en piedra o en madera, con adoquines de madera, que a veces se han utilizado como elementos de descarga en algunas manifestaciones estudiantiles. Incluso en el mismo 18. En el mismo 18. Córdoba tenía su vida cultural intensa, ya con un teatro Rivera-Indalt en pleno desarrollo desde 1891, pero Córdoba ya también tenía su germen industrial, hasta en barrios como San Vicente, ya existían, por ejemplo, el molino Leticia, se fabricaba cemento. De acuerdo a y no hablemos de cal. Claro, también. De acuerdo a tus datos, 2.836 establecimientos industriales en Córdoba. 2.836 establecimientos industriales, muchísimos. Sobre un total de más o menos 135.000 habitantes. De los cuales 73.000 personas trabajaban en estos establecimientos, de acuerdo a lo que señalas. Así es, así es. Y muchos de ellos inmigrantes. ¿Y muchas mujeres también? Muchas mujeres, sobre todo trabajaban las mujeres. ¿Por qué? Porque trabajaban las modistas, trabajaban las empleadas domésticas, trabajaban las famosas fosforeritas. ¿Qué sería eso? Las que fabricaban los fósforos en la fábrica de fósforos. ¿Y se emplean mujeres en ese caso siempre? Eran todas mujeres. Las que fabricaban los fósforos eran todas mujeres. Y en las cercanías de la Escuela Alberdi estaba la famosa Plaza del Caballo, o sea, la antigua Plaza General Paz, donde estaba la estatua ecuestre del General Paz. Que ahora está en el Parque Autóctono. Ahora está en el Parque Autóctono. Ahora, ¿por qué se le llamaba la Plaza del Caballo? Porque primero colocaron el caballo y después la estatua del General Paz. El Manco llegó después. El Manco llegó mucho después, de manera que los vecinos de la segunda, que era el lugar propio de instalación, le llamaban la Plaza del Caballo, en contraposición a la Plaza del Hombre. ¿Cuál era la Plaza del Hombre? La de Vélez Sarsfield. Estaba Vélez Sarsfield, entonces el hombre estaba en una punta y el caballo en otra punta. Se contraponían la Plaza del Caballo y la Plaza del Hombre. Que fueron las dos plazas más importantes para los reformistas porque eran donde iniciaban una marcha y terminaban, ¿no? Por cierto, y mítines muy importantes se hicieron en la Plaza del Caballo. Hablamos de la fuerte presencia obrera con estos números que usted indica, que usted maneja, y de allí se puede entender la vinculación obrera-estudiantil para el 18, sí, ¿no? Sí, en ese sentido nos ha dejado un importante testimonio Emilio Viagoix. Emilio Viagoix fue uno de los conductores de la reforma universitaria desde el plano estudiantil. Era estudiante de notariado en esa época. Y él nos cuenta cómo fue espontánea la relación entre obreros y estudiantes. De tal manera que cuando salía una manifestación estudiantil, grupos obreros fervorosamente se le adherían. Y cuando había algún problema de índole gremial, ahí existían los estudiantes. Los estudiantes entraban, dice Viagoix, como Juan por su casa en los sindicatos. Daban charlas, daban conferencias. Fue una compenetración espontánea entre
obreros y estudiantes. Un antecedente después de lo que va a ser el Cordobazo, ¿no? Que siempre se ha hablado de la unidad obrera estudiantil del Cordobazo, ya en el 18 ya existía. Claro, el tipo de gremialista que era tosco era, en alguna manera, con las diferencias del caso y de las épocas, los gremialistas que acompañaban a los estudiantes en el año 18. Pablo López era uno de los gremialistas. Uno de ellos era Pablo López. Los estudiantes reformistas, el 18 y la noche de Córdoba, ¿qué vínculo había? ¿Qué pasaba? Los estudiantes tenían sus animus iocandi, dirían los latinos, o sea, sus intereses de diversión. Y la diversión estaba fundamentalmente en la segunda. Ahí, en la segunda, estaban las casas non sanctas que frecuentaban muchos estudiantes. Iban a pie, desde el centro hasta las orillas del río. Pero en el camino había boliches. Y en esos boliches iban tomando sus copitas, particularmente el ajenjo, que era una bebida muy solicitada. Que después se prohibió. En aquella época se prohibió. Porque es alucinógeno, se supone. Se supone que era alucinógeno y que causaba daños neuronales. Concesionario de la confitería del Parque de las Heras era el Ñoco Pedernera, caudillo radical, analfabeto, pero gran amigo de los estudiantes reformistas. ¿Y la confitería del Plata también fue un lugar en donde los reformistas se reunían mucho? Era el lugar social por excelencia de Córdoba. Iban los reformistas, los radicales, los socialistas, los demócratas. Los conservadores. ¿Dónde estuvo ubicada la Confitería del Plata? La Confitería del Plata, donde está actualmente la sede de Talleres. Además eran deportistas. Sobre todo se nucleaban alrededor de la U, de Universitario. Allí estaba Jorge Orgaz, llegó a ser vicepresidente de la U, el delegado ante la Liga Cordobesa fue Jorge Orgaz de la U. Allí estaba Gumersindo Sayago, uno de los líderes de la reforma universitaria, fue presidente de la U. Las reuniones sociales de uno de los centros sociales era la misa de 11, la misa de 11 en la catedral. Allí iban las chicas, entonces ellos no eran por devoción, no, iban por ver a las chicas. Eran todos anticlericales, pero a la misa de 11 iban. Iban a la misa de 11. Iban a la misa de 11 y bueno, conversaban con las chicas. Era otra Córdoba, otra Córdoba. Una Córdoba sin muertes. Porque nosotros tuvimos experiencias con muertes, con desapariciones. Allí hubo un fervor revoltoso. Pero cuando las Fuerzas Armadas, los regimientos intervienen, los llevan presos a los cuarteles del Parque Sarmiento, fue una fiesta, todo el mundo saludando, de los coches descapotados. Y allí la relación entre los militares y los detenidos fue cordial. Por ejemplo, en el regimiento del Parque Sarmiento, los reformistas conocen a un joven teniente en esa época, y dialogan mucho. Aníbal Montes. Y se hace muy amigo de Deodoro a partir de ahí. Amigo de Deodoro. Y va a frecuentar el famoso sótano de Deodoro. Junto al sótano de Deodoro Roca, vos enumerás otras casas importantes en el área central que son como sede de la... Yo he llamado en algún artículo los santuarios de la reforma universitaria. Uno, la casa de Deodoro,
en Riverindarte al 500. Otro, la casa del que luego sería candidato a rector, Martínez Paz. Martínez Paz, en Fragueiro Colón. En Fragueiro Colón, la casa de Capdevila, en calle Caseros. Caseros al 800 es Capdevila. Al 800, y la casa de Arturo Orgaz, que estaba en San José de Calasanza. Allí concurrían devotamente, porque si bien todos eran jóvenes, estaban entre 28, 29 años, los otros eran un poco más jóvenes, y allí dialogaban, cambiaban ideas. Pero había un quinto personaje, donde yo no le he puesto casa, porque su casa era la calle. Era un peripatético como los que seguían a Aristóteles. Él caminaba y quienes lo escuchaban caminaban alrededor de él. Ese peripatético lleva tu apellido, Saúl Taborda, que sería el quinto referente de los númenes de la Reforma Universitaria.